17. Sobre la espontaneidad del fenómeno transferencial. Deseo reseñar a continuación dos breves experiencias que me parecen apoyan la idea de que la transferencia aparece espontáneamente y desde el comienzo. Son dos casos muy particulares, similares en parte y en parte opuestos. La transferencia se impone de inmediato sin que ni el setting ni mis teorías aparezcan haber gravitado. Por tratarse de dos colegas, tendré que omitir ciertos datos que hubieran apoyado también la tesis que sostengo. Material clínico número 1. Hace ya varios años, a fines de un mes de octubre, me consultó telefónicamente una colega que se encontraba muy deprimida después de la muerte de su única hermana. Un hermano 2 años menor que ella había muerto al nacer. Quería realizar algunas entrevistas desde las vacaciones de verano y consideraba que yo era el más indicado. Acepté verla, a pesar de mis escasas disponibilidades de tiempo, seguro de que no iba a pasar de una psicoterapia breve, de tiempo limitado por las vacaciones, 3 meses después, a la manera de crisis de intervención. Con este plan en mente, consentí en tener con ella una entrevista, donde le señalé mi escaso tiempo y ella aceptó verme una vez cada 15 días. Confiaba que eso le bastaría para superar su estado de depresión y angustia. Quedó bien claro que en caso de que pensara reanalizarse en el futuro, no habría ninguna posibilidad de que yo pudiera disponer del tiempo para hacerlo. Convenimos en un horario fijo, semana por medio, y le dije que tal vez en enero pudiera darle una entrevista por semana. Quedó también acordado el monto de mis honorarios, que decidió pagar cada vez que venía. Con esto, creo que ella misma acentuaba el carácter esporádico de los encuentros. Durante noviembre y diciembre la atendí, efectivamente, como habíamos convenido, jueves por medio. Durante esas sesiones, unas 4 o 5 en total, ella habló extensamente de su hermana fallecida, de su madre muerta hacía ya muchos años, de su padre y una tía, hermana del padre, que vivían lejos de Buenos Aires y a quienes planeaba ir a visitar durante las vacaciones de febrero. Me contó del carácter de su padre y de su tía y de los temores que tenía de que la convencieran de que se quedara a vivir con ellos. Habló de su marido fallecido y de sus hijos ya casados, el menor recientemente, y también de sus analistas anteriores. Habían sido varios y todos la habían ayudado. Hablaba de ellos con respeto y gratitud, sin excesos y sinceramente. Durante estas entrevistas no hice otra cosa que escucharla con atención e intercalar circunspectivamente alguna pregunta o comentario para facilitar el desarrollo de su relato. Si bien ella se ubicó en el diván y no en un sillón simétrico al mío que tengo para las entrevistas, permaneció sentada y habló con espontaneidad y franqueza, pero sin asociar libremente. El material onírico solo apareció muy contingentemente. Yo por mi parte no hice absolutamente ninguna interpretación. No venía al caso para el tipo de psicoterapia que me había propuesto realizar. Luego de las primeras entrevistas, digamos al finalizar el primer mes de tratamiento, dijo sentirse mucho mejor, aliviaba de su angustia y depresión, lo que era visible. Ella atribuyó su mejoría a mi psicoterapia, que le había permitido hablar con alguien de sus problemas y ser escuchada.
Yo le recordé que podía deberse también al efecto de la imipramine que había empezado a tomar antes de venir a verme, ya que este medicamento tiene un periodo de latencia para empezar a actuar, pero ella se sintió más inclinada a su propia explicación que a la mía. Si bien es cierto que yo no hice ningún tipo de interpretación durante los 2 primeros meses del tratamiento, si así puede llamársele, deseo señalar que mi comportamiento fue por completo analítico en cuanto a las clásicas normas del encuadre. La atendí puntualmente, las entrevistas duraron 50 minutos, guardé la distancia y la reserva de siempre, etc. Por su parte, la paciente se adaptó sin inconvenientes a este tipo de relación y no pretendió modificarla por su condición de colega y de exalumna del instituto. La primera sesión quincenal de enero fue el jueves 5 y en ella se repitió el desarrollo de las entrevistas anteriores. Habló de su ansiedad por su próximo viaje, de que su tía la había llamado desde larga distancia para pedirle que fuera pronto porque el padre se hallaba delicado de salud, etc. Me preguntó si yo podría darle más horas en enero como le había prometido y le repuse que sí, aunque no disponía del horario en ese momento. Le pedí que me hablara ese fin de semana para convenir una hora para la próxima. Me preguntó también si habría alguna posibilidad de que yo dispusiera hora para analizarla después de las vacaciones o más adelante, y le respondí que, por desgracia, nada había cambiado en cuanto a mis disponibilidades de tiempo libre que ella conocía. Suponía que iba a ser así, pero dado que le gustaría de veras analizarse conmigo, quiso preguntármelo concretamente. Agregó que podría esperarme si yo así lo dispusiera. Había pasado su crisis, comentó, y no creía tener ningún problema urgente como para analizarse de inmediato. Diré entre paréntesis que por la forma que planteó el problema en ese momento, confirmé mi primera impresión de que se trataba de un caso neurótico y no grave, una de las buenas histéricas de Elizabeth R. Setzel. No me habló ese fin de semana y vino a su hora de costumbre la próxima, el jueves 19 de enero. Se disculpó porque no pudo hablarme, se dejó estar, se olvidó y finalmente no lo hizo. Fiel a la técnica que yo me había impuesto, no interpreté nada al respecto y cuando me pidió una hora para la semana entrante, le di el lunes 23 a una hora que le resultaba conveniente. Empezó entonces a hablar extensamente del padre, de sus conflictos con él y de la necesidad que tenía de reanalizarse para resolverlos. Mientras hablaba de estos temas ya comunes a entrevistas anteriores, empezó a llorar copiosamente. A ella le llamó mucho la atención su llanto más que a mí, que no la conocía demasiado. Dijo que las sajonas, como ella, rara vez lloran. No se explica este llanto y no recordaba haber llorado así en muchos años. El tema de su viaje y de las vacaciones volvía sin cesar en su material, regado con un llanto generoso e incoercible. No se podía explicar lo que le estaba pasando. Trataba de enlazar sus fuertes sentimientos de pena y de dolor con sus numerosos duelos, presentes, pasados y futuros, pero no se sentía satisfecha ella misma con esas autointerpretaciones. Como la situación no cedía, me resolví entonces a hacer la primera interpretación de este peculiar e interesantísimo tratamiento. En forma muy tentativa, dado que yo mismo no lo creía del todo, le pregunté si no estaría llorando porque se acercaba el fin de las entrevistas y por la separación que nos impondrían las vacaciones.
máxime después de que en la sesión anterior vuelto a la idea de que no dispondría yo de tiempo para hacerme cargo de su tratamiento en caso de que quisiera reanalizarse. Aceptó sin cortapisa la interpretación y notó que se calmaba súbitamente. Dejó de llorar y a su angustia sobrevino un sentimiento de asombro por lo que le había pasado. En todos sus años de análisis no habían faltado por ciento interpretaciones sobre la angustia de separación, sea a propósito de fines de semana o de las vacaciones, pero nunca le habían sonado tan ciertas como esta. ¿Cómo podía ser que fuera justamente esta vez que una interpretación oída tantas veces y tantas veces formulada por ella misma como analista repercutiera de esta forma? El halago implícito en las asociaciones que yo pudiera haber interpretado mejor que los otros no tenía mucho lugar. Fue la mía una interpretación de rutina impuesta por lo inmediato de la situación y luego de que las explicaciones más justificables, las autointerpretaciones sobre sus diversos duelos, se habían mostrado inoperantes. Supuse, pues, que habría coincidido algo más para que cuajara una reacción tan fuerte en mi colega. Y digo colega porque lo era más que paciente para mí en ese momento. De todos modos, cuando luego de ese episodio volvió a hablar de mis vacaciones y de la separación conmigo, volvió a llorar casi como una comprobación experimental de que era eso lo que efectivamente le pasaba. El lunes 23 vino nuevamente tranquila, como en las sesiones anteriores, cuando ya había mejorado y volvió a comentar con asombro lo que le había pasado. Nunca antes había sentido en forma tan inmediata y convincente la famosa angustia frente a la separación como el jueves pasado y seguía sin explicarse por qué. Volvió luego a sus temas habituales, su padre, su tía, su viaje, sus amigos que son muchos y buenos, su trabajo. De aquí pasó a algunos comentarios sobre la crisis institucional. Desde el primer momento se alineó con el grupo independiente y no la hizo dudar al respecto su buena relación con el doctor X, del que fue ayudante en un seminario y a quien aprecia como maestro y colega. Un tiempo antes, ese colega le había preguntado cuál era su posición. Fue un momento muy tenso, pero pudo decírselo con franqueza. Al día siguiente, cuando se encontró con él en la asociación, vio con dolor que le había dado vuelta la cara para no saludarla. Como es de esperar, no hice comentario alguno sobre este tema y no lo pensé ligado al material anterior. No hay que olvidar que yo no estaba pensando en interpretar lo que oía. Acordamos en que tendríamos una nueva entrevista el viernes 27 y le ofrecí otra más si lo deseaba para cerrar el ciclo. El viernes 27 vino con mucho entusiasmo y volvió a mostrarse interesada en la intensidad de su reacción por las vacaciones. Reiteró que nunca lo había sentido en forma tan viva y contundente, si bien no tenía duda de que su llanto se refería concreta e inequívocamente a mis vacaciones, no se explicaba su calidad y su intensidad. Nunca había llorado así antes en todos sus años de análisis, más aún en toda su vida, quizás. El llanto que sintió solo lo puede comparar ahora con el de un recuerdo de sus 5 o 6 años. Sus padres se fueron de vacaciones a la playa y a ella la dejaron en casa castigada. Sintió entonces el mismo dolor y resentimiento que había sentido el jueves 19 conmigo y lloró entonces tan copiosa y desconsoladamente como ahora. Aquí ya no tuve yo ninguna duda de que era una repetición transferencial de aquel episodio, recuerdo encubridor, de los 5 o 6 años,
Para resolver el enigma solo restaba ver que había sido castigada entonces y ver si había recibido un castigo similar de parte mía. Dijo que no podía recordar para nada el motivo de la penitencia, pero sí sus vivos sentimientos de entonces. Me contó al pasar que se iría afuera a lo de a la de unos amigos en los primeros días de la semana entrante, antes de partir para lo de su padre, con lo que entendí que estábamos realizando nuestra última entrevista. Habíamos quedado que a su regreso me hablaría para volver a reunirnos y discutir quién podría ser su analista. Ella había pensado en algunos colegas y cambiaríamos ideas al respecto. Cuando nos íbamos a despedir, me recordó que yo le había prometido una hora más antes de las vacaciones y le señalé que no se la ofrecía por su viaje al Uruguay. Me respondió que si yo disponía de esa hora, postergaría del sábado al lunes su viaje a Montevideo. Le propuse entonces que viniera el día siguiente, el sábado 28, para no trastornar sus planes de viaje. El sábado 28 me dijo que no había podido recordar el motivo de la penitencia de aquel viaje de los padres a la costa, pero en cambio recordaba claramente algo que le pasó en la misma época. Viéndolo bien, podría haber sido el motivo de la penitencia, o no. No estaba segura, pero de todos modos me iba a contar lo que recordó. En esa época le contó a la tía, la hermana de su padre, que la madre a ella no la quería y que le trataba siempre mal y con injusticia. La tía no aceptó su historia y lo comentó con los padres. El padre le dijo que esas cosas no se dicen fuera de la familia y ve todavía plásticamente la mirada llena de pena de su silenciosa madre. Quizá haya sido por esa desobediencia y esa traición que los padres la castigaron no llevándola. Se quedó en silencio y le pregunté en qué medida ella podría haberme hecho a mí algo así, algo que reprodujera aquellos sentimientos de rebeldía infantil frente a los padres y de traición, agregó ella. Se quedó en silencio y dijo que no acertaba a explicárselo. Le pedí que asociara libremente y su primera asociación ya no me sorprendió. Me dijo que se sentía a veces incómoda frente a mí porque no se había pasado a la nueva asociación, pero ese no podía ser el motivo. Pensaba pasarse más adelante, etcétera. Además, sabía que eso no podía influir en mí conociéndome como me conocía. Le dije que su asociación era muy pertinente y que de hecho ella sentía que yo me iba de vacaciones sin ella para castigarla por su traición al no pasarse a la nueva asociación. Ahora se explica, agregué, por qué en la sesión del lunes 23 habló extensamente de sus desencuentros con X. A través de esas asociaciones me estaba diciendo que pensaba que yo también la había dado vuelta a la cara por su traición. Recordó de inmediato claramente que cuando pensó en hacer conmigo estas entrevistas, tuvo el temor de que yo no quisiera concedérselas por no pertenecer a la nueva asociación. De vuelta de su viaje tuvimos una última entrevista. Me pidió consejo para elegir su nuevo analista y aceptó el que yo le sugerí. Con su nuevo análisis, tengo entendido que resolvió su problema con los padres que tan espontánea y candorosamente me había transferido. Material clínico número 2. Quiero relatar ahora el sueño de otra colega a quien traté muy informalmente por una crisis depresiva después de la muerte de su marido. Es un caso bastante diferente del anterior
porque esta vez se trataba de una amiga. Cuando su depresión arreció, como no quiso volver a su analista, prefirió pedirme a mí que le ayudara. Acepté su propuesta sabiendo que no iba a trabajar en las mejores condiciones porque éramos amigos, pero ella pretendía una ayuda más amistosa que psicoterapéutica. Convenimos en vernos una vez por semana, los lunes a la noche, y yo rehusé cobrarle honorarios, a pesar de que ella lo hubiera preferido. El tratamiento solo duró unas cuantas semanas y lo suspendimos de común acuerdo cuando ella notó que había remontado lo más difícil del trabajo de duelo y pensó, con razón a juzgar por lo que pasó después, que ya estaba en condiciones de seguir por su cuenta. Durante el primer mes de este singular tratamiento le cancelé una de las entrevistas. Lo hice sin mayor preocupación por el laxo encuadre en que habíamos definido la relación. Ella aceptó de buen grado y no consintió en venir a otra hora para no molestarme. Dijo que concurría la semana siguiente a la hora de costumbre. Llegó muy abatida y dijo que su depresión se había acentuado. Son las alternativas del trabajo del duelo, sentenció, mientras yo desechaba de mi conciencia la absurda idea de que pudiera haber influido en su estado de ánimo la cancelación del lunes anterior. Me reaseguré a mí mismo diciéndome que su duelo era muy reciente y que las entrevistas que estábamos teniendo no podían gravitar de esa manera en su estado de ánimo. Volvió a su tema habitual, habló de su marido, de la enfermedad que lo llevó a la tumba, de recuerdos y anécdotas con él de los últimos años. También comentó la pena de sus hijos ya casados por la muerte del padre. Sus hijos y sus nueras la ayudaban, acotó, y eso lo hacía no sentirse tan sola. Volvió a soñar con Ricardo, su marido. Soñé que estábamos cruzando el Canal de la Mancha en un barco de Inglaterra a Francia, de Dover a Calais. Ricardo venía detrás de mí con un traje príncipe de Gales que le quedaba muy bien y un montón de valijas, pero entre él y yo se interponía un montón de gente. Yo me siento en un banco que curiosamente se extiende a lo largo de la cubierta del barco. En la parte en que yo me siento, ese banco tiene una forma acodada, muy particular, de modo que Ricardo y yo quedamos casi frente a frente. Miro, pero Ricardo no está. Empiezo a buscarlo con la mirada y no lo encuentro. Ni bien escuché el sueño, tuve una ocurrencia contratransferencial que descarté de inmediato. Pensé, si el Ricardo del sueño no podría ser yo, que no le di su última sesión. Resoné de inmediato con solo una irritante deformación profesional podía hacerme pensar de esa manera. Ningún analista en sus cabales iba a pensar así, cuando todavía no se había constituido la relación analítica, ni se iba a configurar, por otra parte, de acuerdo a lo concertado. Ricardo era de veras el nombre de su marido recién fallecido. Ella además me llamaba a mí Horacio, como todos mis amigos, y apenas sí recordaría que mi primer nombre es Ricardo, le pedí asociaciones. Asoció entonces, como era de esperar, con su marido. Su muerte había venido a frustrar un viaje ya planeado a Europa. Querían ir a Inglaterra a visitar Londres una vez más y tenían el propósito de llegar a la pequeña ciudad donde había nacido su padre, que murió cuando ella era pequeña. También irían a Italia y por supuesto a Francia. Cómo se puede concebir un viaje a Europa que no pase por París? París la encanta, es una ciudad sin par. También le gusta Londres y Florencia,
Ha estado leyendo últimamente a los autores franceses y nota que cada vez le gustan más. No diría Lacan, que es tan difícil, pero sí Leibovitz y Nach, Laplanche y Pontalis. Leyó recientemente un trabajo hermoso de Whitlocher. Se ha ido alejando insensiblemente en los últimos años de la escuela inglesa. ¿Qué pensaré yo? Su supervisión conmigo, a pesar de los años que pasaron, sigue siendo para ella un momento clave de su desarrollo, me reaseguró. Leyó hace poco un libro sobre la creatividad que le pareció excelente. Cree que es de Janine Chasseguet Smirgel. Me atreví ahora a interpretar el sueño en la transferencia. Le dije que sin poner para nada en duda que este sueño era un intento de elaborar el duelo por la pérdida de su marido, tanto más dolorosa cuanto que vino a truncar un viaje hermoso y ya planeado. Yo pensé que Ricardo del sueño era también yo mismo. Aunque ella me llamaba Horacio, no ignoraba, por cierto, que mi primer nombre era el de su marido. Aceptó que era así y que siempre nos identificaba en alguna medida por ser tocayos. Alentado por esta primera respuesta, proseguí mi interpretación. Le dije que tal vez al cancelarle yo la hora del lunes anterior, le había procurado sin proponérmelo nueva situación de duelo en el estado en que te encuentras. Agregué, tal vez no es tan trivial como los dos creímos saltar una sesión y una semana. Aceptó nuevamente esta sugerencia, pero me recordó que no era para tanto, que yo mismo le había ofrecido compensarla y ella no había aceptado para no sobrecargarme. No sabía que perder de vista, me dijo con su habitual cordialidad, que nuestros encuentros eran más una cita de amigos que un tratamiento, etcétera. Es decir, repitió las razones o racionalizaciones que yo mismo me había dado un momento antes. Con más seguridad, insistí en mi punto de vista. Le dije que compartía, por cierto, sus razonamientos y que no iba a considerar mi ausencia del lunes anterior como una falla de nuestro amistoso setting. Recordé aquí para mis adentros a su analista anterior al que ella no había querido volver a ver, famoso entre sus amigos por los vaivenes de su encuadre. Sin embargo, tu sueño, le insistí, parece que alude varias veces a mí como el ausente. La posición de ese singular asiento en el barco me recuerda mucho a la posición que tienen los dos sillones en los que estamos sentados, y tus asociaciones sobre tu alejamiento de la escuela inglesa están plásticamente expresadas con la travesía del Canal de la Mancha. Tanto es así que tuviste que agregar que siempre recordarás tu supervisión conmigo, en que aprendiste justamente los fundamentos de la técnica kleiniana y tu preferencia por París sin desmerecer a Londres. Hubo un momento de silencio tenso en que yo volví a pensar que me había excedido. Pensé que mi interpretación era demasiado profunda y transferencial y maldije internamente a Melanie Klein como si ella tuviera la culpa de todo. Entonces, mi amiga habló de nuevo con esa voz pausada y profunda que parece la marca de fábrica del Inside. Me dijo que había vuelto a su conciencia la escena del sueño. La había visto claramente por un momento y había reparado en un detalle que no estuvo presente cuando lo recordó esa mañana y cuando me lo contó en la sesión. El color del asiento del sueño era exactamente el de los sillones de mi consultorio. Recordó entonces vivamente que cuando le hablé por teléfono para cancelar la hora, recordó alguna mala experiencia con su analista didáctico.
Lo sigue estimando como siempre, pero prefirió no volver justamente por su impuntualidad. Yo, en cambio, era más inglés en ese punto. Recordó de inmediato, con emoción, a aquel otro inglés, su padre, que había muerto siendo ella pequeña. Cuando había entrado a su dolorosa latencia y dijo finalmente que sí, que el sueño se refería a mí y que se sentía aliviada. Sintió espontáneamente, acto seguido, necesidad de aclararme que cuando había hablado de la muerte de su padre en nuestra primera charla, había cometido un error, un pequeño acto fallido, cuyo significado le era ahora por completo fácilmente comprensible. Me dijo que su padre murió a los 50 años, lo que no es así. Murió mucho más joven, a los 40. El que murió a los 49 años era su marido. Considero que en este material la declaración del acto fallido, considero que en este material la aclaración del acto fallido sobre la muerte del padre es probatoria porque muestra el momento del insight en que el padre, el marido y el analista se unen y se discriminan. Luego mismo, lo mismo digo que cuando se levanta la represión sobre el color de los sillones del sueño, por la forma en que fue ofrecido y el contexto en que aparece, es para mí concluyente sobre el componente transferencial del sueño. Confío en que esta opinión será compartida por la mayoría de los analistas.